Imagina esto, una noche helada de diciembre en los pueblitos entre montañas, donde el aire huele a madera quemada y resuena el chocar de cadenas oxidadas. Las calles tiemblan de miedo. Mientras unos preparan zapatos para los regalos, hay otra presencia que acecha en las sombras, con cuernos, piel oscura y cascabeles. Esa presencia lleva un nombre que hiela la sangre: Krampus. ¿Lo conoces? Hoy en Club de Historias te platicaré la historia de Krampus, el antisanta. Krampus no reparte juguetes, no trae alegría navideña. Su misión es otra: castigar a los niños que no se han portado bien. Donde el regalo travieso de Santa Claus termina, Krampus comienza su ronda, con ramas de abedul, cadenas y una cesta para los que han sido demasiado malos. Esa dualidad inquietante, bondad contra castigo, luz contra horror, es lo que mantiene viva esta leyenda en el corazón de Europa. Pero Krampus no nació en diciembre. Sus raíces se hunden en tradiciones mucho más antiguas, en rituales paganos de invierno, en creencias sobre espíritus primordiales que gobernaban la oscuridad de las montañas y el frío del solsticio. Con la llegada del cristianismo, esas figuras antiguas no desaparecieron, se transformaron, se reinventaron, y Krampus emergió de ese cruce entre lo ancestral y lo nuevo. Hoy en día, la leyenda de Krampus vive más fuerte que nunca. En los pueblos alpinos y en ciudades del mundo, la noche del 5 de diciembre se convierte en un espectáculo de máscaras talladas, pieles oscuras, campanas y gritos. Jóvenes vestidos de demonios recorren las calles retando al miedo, mientras la tradición y el folclore retumban en cada paso. Y lo más fascinante, que durante siglos fue una advertencia para los niños traviesos: pórtate bien o Krampus vendrá por ti. Se ha convertido en parte de la cultura popular moderna. Películas, tarjetas navideñas, memes, eventos. Krampus ya no solo es una leyenda local, es un símbolo global de la Navidad oscura, de lo prohibido, de lo que da miedo, pero que muchos encuentran irresistible. Sí, por algo dicen que lo prohibido es lo que más atrae. Así que, si te atreves, acompáñame en este recorrido por la historia, los mitos y los ecos de Krampus. Vamos a desentrañar de dónde viene, cómo evolucionó y por qué, aunque suene escalofriante, sigue vivito y coleando cada diciembre. Porque en esta Navidad, quizá no todos los que llegan traen regalos. Algunos traen miedo. Ahora, ¿cuál es el origen de Krampus? En lo profundo de las montañas alpinas de Centro Europa, lo que hoy conocemos como Austria, lo que era Baviera en Alemania y otras zonas alpinas, existían antiguas tradiciones paganas ligadas al invierno y al solsticio. En esas tierras, las comunidades celebraban la llegada del invierno con rituales que mezclaban temor, respeto y supervivencia. Querían ahuyentar espíritus indeseables, marcar el fin del año agrícola y hacer un simbólico tránsito hacia la oscuridad del invierno. Dentro de ese contexto nació una tradición antigua. Hombres, o a veces grupos, que se disfrazaban con pieles de animales, con cuernos, ya sea como de cabra, con caras ennegrecidas, llevando atavíos rústicos y antorchas, y que salían a las aldeas en noches frías. Esa representación tenía un propósito: encarnar los demonios o fuerzas salvajes del invierno, lo irracional, lo temible, para, mediante ruido, fuego y ritualismo, ahuyentar lo malo, purificar el ambiente, marcar transiciones e imponer una especie de límite entre lo humano y lo salvaje. En esas prácticas antiguas podemos rastrear figuras similares a lo que hoy llamaríamos Krampus. Estos eran seres que eran mitad bestia y mitad humano, con atributos animales, como por ejemplo cuernos, piel, a veces pezuñas, que representaban el caos primitivo de la naturaleza en invierno, como la muerte, la oscuridad, el frío, lo salvaje. No siempre existía una historia fija detrás, más bien eran manifestaciones comunitarias de miedo, respeto y simbolismo. Estas eran heredadas de creencias paganas sobre naturaleza, estaciones, ciclos de muerte y renovación. Con el paso del tiempo, estas costumbres paganas resistieron la imposición del cristianismo, aunque muchas fueran perseguidas o prohibidas. Pero la raíz era fuerte: el miedo colectivo a la oscuridad del invierno, la necesidad de rituales para marcar el paso del año, de explicar lo inexplicable.
Esa persistencia logró que, incluso después de varios siglos, una parte de ese simbolismo, es decir, el del ser bestial, cuernos, oscuridad, castigo, castigo al mal comportamiento, sobreviviera, transformándose lentamente en lo que conocemos hoy como Krampus. Ahora, con la cristianización de Europa, muchas tradiciones paganas fueron reinterpretadas o asimiladas en el nuevo marco religioso. En ese contexto, Krampus, que era la bestia demoníaca de los inviernos alpinos, no desapareció del todo. En lugar de eso, su papel se adaptó, es decir, pasó a formar parte de las celebraciones navideñas. Sí, aunque normalmente veamos a la Navidad asociada con Santa Claus, pues también tenemos aquí esta parte oscura, vinculándose justamente con la figura de San Nicolás o algunas variantes del santo antiguo. De esta manera, la tradición adquirió una dualidad moral clara. San Nicolás recompensaba a los niños buenos con obsequios, dulces o regalos, mientras que Krampus se convirtió en el encargado de castigar a los niños traviesos. Esta contraposición, es decir, lo que te decía de bondad, castigo, regalos contra el castigo, era perfecta para inculcar disciplina y obediencia en los pequeños, adaptando una costumbre pagana a una lógica moral cristiana. Según algunas reconstrucciones históricas, fue alrededor de los siglos XVI a XVIII cuando la figura de Krampus comenzó a consolidarse como compañero o contraparte de San Nicolás en las festividades navideñas. Antes podían existir disfraces de criaturas salvajes en rituales invernales, pero la versión navideña de Krampus, entre comillas, sale como parte de la tradicional visita del santo, es decir, de San Nicolás. Esto con la clara intención de ofrecer un balance entre recompensa y castigo, es decir, aquí Krampus era el castigador, era el malo, y Santa pues era el bueno. Pero este cambio no fue casual. La iglesia y las comunidades necesitaban adaptar las viejas creencias a la nueva cosmovisión cristiana. Esto sin perder de todas las costumbres locales. Incorporar a Krampus como el castigador navideño entre comillas permitió preservar un legado cultural, el miedo al invierno, al mal comportamiento, el castigo, dentro del marco de la Navidad cristiana, otorgándole un papel útil, entre comillas, y moralmente funcional. Desde entonces, Krampus y San Nicolás comenzaron a aparecer juntos en las noches del 5 al 6 de diciembre, fecha en la que muchos países alpinos marca el preludio o el inicio de la Navidad tradicional. La labor de dar regalos quedó en manos de San Nicolás, mientras que Krampus era el encargado de vigilar que los niños se porten bien. Sí, uno era el bueno, uno era el malo. Con el paso del tiempo, esta dualidad logró arraigarse muy profundamente en el folclore de Europa Central. Y Krampus dejó de ser un simple recuerdo pagano para convertirse en una parte imprescindible de las celebraciones, al menos en algunas regiones. De hecho, esa polaridad de recompensa y castigo se volvió parte del imaginario colectivo. Un Santa bueno, un Krampus malo. Así que empezó como rituales paganos que se convirtió en tradición navideña, con Krampus establecido como el anti-Santa oficial. En muchas comunidades de los Alpes, como por ejemplo en Austria o Alemania, la tradición pagana que dio origen a Krampus se convirtió en un espectáculo colectivo, el Krampuslauf, o carrera o desfile de Krampus. En estas procesiones, grupos organizados, que eran los llamados Krampusverein o Krampus Clubs de cada pueblo, salen con disfraces elaborados, pieles de animales, máscaras talladas a mano, con cuernos, cadenas, campanas, antorchas y otros elementos que evocan lo ancestral y lo demoníaco. El ambiente durante estos festivales es tan envolvente como intimidante. El ruido estruendoso de las campanas, el repiqueteo de las cadenas, el crujir de las pieles al moverse, el olor a la madera, humo y resina cuando se usan antorchas, la penumbra, las sombras danzantes, los gritos agudos, todo colabora para sumergir al espectador en una experiencia sensorial intensa. Los Krampus no solo desfilan, corren, saltan, acechan a la multitud, a veces azotan suavemente con ramas de abedul, o llamado ruten, a quienes se animan a acercarse, despenan a los curiosos y provocan sustos y adrenalinas. ¿Cómo ves? ¿Te animarías a asistir a uno de estos festivales? Se ve interesante, ¿verdad? Con el auge de Krampus, también aparecieron testimonios, anécdotas y avistamientos, entre comillas, que muchos describen como encuentros escalofriantes. Hay quienes recuerdan ese sonido de las cadenas de la noche, campanas rezongando, sombras que se deslizan entre la niebla,
figuras grandes que irrumpen en plazas y callejones y un miedo primitivo que parece despertar de nuevo. Algunos participantes admiten que, aunque saben que es un espectáculo, la emoción y el terror simbólico es real. Sienten que por un momento han cruzado la línea entre lo civilizado y lo salvaje. Desde final del siglo XX hasta hoy, Krampus ha dado un salto enorme, ya que ya no solo es una leyenda alpina, sino que es un símbolo de horror navideño adaptado en muchas culturas fuera de su origen. Hay películas de terror, cuentos, ilustraciones, memes navideños y celebraciones alternas que lo han elevado de demonio folclórico a ícono de la Navidad oscura. Esto no solamente se limita a Europa, también ha pasado en Estados Unidos, Latinoamérica y muchas partes del mundo. Incluso, algunos grupos alternativos de Navidad adoptan al anti-Santa o a Krampus como parte de sus celebraciones. Fiestas temáticas, eventos de rol, desfiles oscuros, etc. Realmente la popularidad de Krampus ha crecido bastante. Lo más interesante es que Krampus ya no es solo un personaje de miedo, se ha convertido en un espejo cultural. Refleja contradicciones de la Navidad moderna, lo comercial contra lo tradicional, la luz contra la oscuridad, etc. En un mundo globalizado como en el que vivimos, donde las tradiciones se mezclan, Krampus nos recuerda que las leyendas antiguas pueden evolucionar, viajar y redefinirse, y su sombra, esa mezcla de horror y nostalgia, encontró un nuevo hogar en el imaginario colectivo global. En conclusión, la figura de Krampus nos recuerda que incluso en las épocas más luminosas del año, las culturas siempre han dejado espacio para las sombras. Lejos de arruinar la Navidad, este ser híbrido, que es mitad demonio y mitad espíritu ancestral, funciona como un contrapeso necesario. Una advertencia de que a través del miedo se busca inculcar disciplina, comunidad y un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias. En muchas regiones alpinas, el Krampus no es un villano, es un complemento en el equilibrio entre el bien y el mal. Como pudimos ver, Krampus nació de un folclore profundo con raíces paganas, que se resistieron a desaparecer con la expansión del cristianismo. Su transformación en el antisanta no fue una ruptura, sino el resultado natural de fusionar tradiciones antiguas con nuevas creencias. Y eso no solamente lo podemos ver aquí, lo hemos visto en muchas situaciones que estaremos viendo a lo largo de los videos en este canal. Si llegaste hasta esta parte del video, te lo agradezco mucho. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando vamos a subir un nuevo video. También te espero que nos sigas en nuestras redes sociales, en donde estamos como Club de Historias MX. Recuerda que diariamente estaremos subiendo contenido que sabemos que te va a gustar. Esto es Club de Historias y nos vemos en el próximo video.